Acaba de pasar algo que nadie esperaba en el mundo del fútbol europeo, algo que va a cambiar completamente el panorama del fútbol continental la próxima temporada. El entrenador que el Madrid echó hace apenas 2 meses acaba de cerrar un acuerdo con un nuevo club, y las condiciones que ha puesto sobre la mesa han dejado a Florentino Pérez con la boca abierta. Hoy vamos a responder a todas las preguntas que os estáis haciendo. ¿A qué equipo ha fichado Xabi Alonso? ¿Cuáles son los 3 jugadores que ha exigido para firmar? ¿Cuánto dinero está dispuesto a gastar ese club para cumplir sus condiciones? ¿Y cuál es el jugador del Real Madrid que Xabi quiere robarle a Florentino? El mismo jugador que ya estuvo a punto de irse con él antes de fichar por el Madrid. Os voy a contar todo esto en exclusiva, con nombres, con cifras, con todos los detalles que nadie más te va a contar. Antes de continuar, suscríbete y activa la campana de notificación para no perderte nada. Quédate hasta el final porque esto se pone muy interesante. Si eres culé veterano, hoy se disfruta muchísimo. Suscríbete y vamos con la noticia bomba de la semana. Para entender la magnitud de lo que ha pasado hoy, necesito que entiendas primero la historia completa de Xabi Alonso en el Real Madrid, porque esta historia no empieza hoy. Empieza meses atrás, con una llegada que parecía perfecta, con una ilusión enorme y que acabó de la peor manera posible para todos los implicados. Y hay detalles de esta historia que todavía no son del dominio público y que cambian completamente la manera de entender lo que está pasando ahora mismo. Xabi Alonso llegó al Real Madrid en el verano de 2025 procedente del Bayer Leverkusen, y su llegada fue recibida con una ilusión enorme tanto por la afición madridista como por los medios de comunicación, y era comprensible. Xabi Alonso había hecho algo casi milagroso en Leverkusen. Había tomado un equipo que llevaba décadas sin ganar nada importante y lo había convertido en campeón de Alemania de manera invicta, sin perder un solo partido en toda la temporada, algo que no había conseguido ningún equipo en la historia del fútbol alemán. Una hazaña que le colocó automáticamente entre los mejores entrenadores del mundo y que generó una competencia brutal entre los grandes clubes europeos por hacerse con sus servicios. El Madrid ganó esa carrera. Florentino Pérez consiguió lo que el Bayern de Múnich y el Liverpool también querían. Xabi Alonso iba a dirigir al Real Madrid, al club en el que había jugado durante años, al club con el que había ganado títulos importantes, al club que consideraba su casa. Todo parecía perfecto, todo parecía encajar. El entrenador ideal para el momento ideal en el club ideal, y los primeros meses fueron relativamente bien. El equipo funcionaba con cierta regularidad, había resultados positivos y la sensación general era de un proyecto que estaba tomando forma poco a poco. Xabi Alonso tiene una manera muy concreta y muy definida de entender el fútbol, un estilo que requiere tiempo para implantarse, y los primeros meses parecían ir en la dirección correcta, y entonces llegó el Clásico y todo cambió. El Madrid ganó el Clásico, eso hay que decirlo con claridad. Fue una victoria del Madrid, no una derrota del Barça, pero en ese partido, en ese Clásico que el Madrid ganó, pasó algo que no tenía que ver con el resultado, algo que ocurrió en el banquillo, en las decisiones de Xabi Alonso, y que tuvo consecuencias que se extendieron mucho más allá de los 90 minutos del partido. En el minuto 70 del partido, con el Madrid ganando y con el partido relativamente controlado, Xabi Alonso tomó la decisión de sustituir a Vinícius Júnior. El lateral brasileño, que venía siendo uno de los jugadores más activos del equipo en ataque, fue reemplazado por un jugador de perfil más defensivo para proteger el resultado. Una decisión táctica razonable sobre el papel, el tipo de decisión que los entrenadores toman constantemente en los partidos importantes para gestionar el resultado y los minutos finales. Pero Vinícius no lo vio así. Vinícius, al ser sustituido, montó un número en el banquillo que dejó a todo el mundo con la boca abierta. No fue una salida discreta, no fue una sustitución tranquila como las que vemos en la mayoría de los partidos, fue un espectáculo. Vinícius protestó, gesticuló, mostró su enfado de manera completamente desproporcionada para lo que era simplemente una decisión técnica de su entrenador, y lo hizo delante de sus compañeros, delante del cuerpo técnico, delante de las cámaras que estaban apuntando al banquillo del Madrid, y ese momento, esa imagen de Vinícius montando el numerito al ser sustituido por su entrenador, fue el punto de no retorno de la relación entre Xabi Alonso y el vestuario del Real Madrid, porque lo que pasó después del partido en el vestuario y en los días siguientes fue devastador para la autoridad de Xabi. Vinícius es un jugador con mucho peso en el vestuario madridista, tiene amigos, tiene aliados,
tiene jugadores que le apoyan y que comparten su manera de ver las cosas, y cuando Vinicius montó ese espectáculo al ser sustituido, cuando desafió públicamente la autoridad de su entrenador, muchos jugadores del vestuario tomaron partido. Y no lo tomaron del lado de Xavi. Desde ese día, Xabi Alonso cambió. Desde ese clásico, el entrenador vasco dejó de entrenar al Real Madrid de la manera en que lo había hecho hasta ese momento. Dejó de ser el entrenador que imponía su estilo, que exigía disciplina táctica, que construía un proyecto con visión de futuro, y empezó a gestionar, a administrar, a intentar mantener un equilibrio imposible entre los intereses del vestuario, las exigencias de Florentino y sus propias ideas sobre cómo debería jugar el equipo. Ese Xavi que gestiona en lugar de entrenar no es el Xavi que el Madrid había fichado, no es el Xavi que había conseguido el milagro del Leverkusen, y el rendimiento del equipo lo reflejó en los meses siguientes con resultados irregulares, con una falta de identidad de juego evidente, con la sensación de que el proyecto no tenía una dirección clara, y entonces llegó la final de la Supercopa de España, el Madrid contra el Barça, y el Barça ganó, y esa derrota fue la gota que colmó el vaso. Al día siguiente de la final, el Real Madrid comunicó que ponía fin de mutuo acuerdo a la etapa de Xabi Alonso como entrenador del primer equipo. Mutuo acuerdo, como siempre dicen los comunicados oficiales, pero todos sabemos lo que significa mutuo acuerdo en el fútbol. Significa que te echan, pero te dejan mantener algo de dignidad en la salida. Álvaro Arbeloa entró para sustituirle, y lo que pasó a continuación es algo que Florentino no esperaba y que Xabi Alonso tampoco esperaba. El equipo funcionó mejor sin Xavi, los resultados mejoraron, el ambiente en el vestuario se relajó, los jugadores que habían estado limitados por el sistema de Xavi empezaron a brillar con más libertad. Y la ironía más brutal de toda esta historia es que el Madrid sin Xabi Alonso parece un equipo mejor que el Madrid con Xabi Alonso, pero ahora viene algo que cambia completamente la narrativa, algo que cuando se sepa en Madrid va a generar un escándalo enorme, y es que Xabi Alonso no esperó a que le echaran para pensar en su futuro. Xabi Alonso, mientras todavía era el entrenador del Real Madrid, mientras todavía cobraba el sueldo del club, mientras todavía se sentaba en el banquillo del Bernabéu dirigiendo los entrenamientos, ya estaba en contacto con el Liverpool. Los primeros contactos informales entre el entorno de Xabi Alonso y el Liverpool se produjeron en la última semana de noviembre, cuando Xavi todavía era el entrenador del Madrid, cuando todavía no había ningún indicio público de que su situación en el club fuera insostenible, cuando todavía se hablaba de él como el proyecto a largo plazo del Real Madrid. En ese momento, en secreto, en la más absoluta discreción, el entorno de Xavi ya estaba explorando opciones con el Liverpool. Eso es un escándalo. No hay otra palabra para describirlo. Un entrenador que cobra del Real Madrid, que dirige al Real Madrid, que supuestamente tiene todo su foco puesto en el Real Madrid, está al mismo tiempo negociando su salida y su llegada a un club rival. Un club que además va a competir contra el Madrid en Champions League, un club que con Xavi en el banquillo puede convertirse en uno de los rivales más peligrosos del fútbol europeo la próxima temporada, y el Liverpool necesita a Xavi. El equipo de Anfield está en una situación complicada esta temporada. Bajo las órdenes de Arne Slot, el Liverpool ganó la Premier League el año pasado, pero esta temporada el equipo ha rendido muy por debajo de las expectativas. Van quintos en la clasificación, a una distancia considerable de los primeros puestos. Y en Champions League la situación tampoco es la ideal, con una eliminatoria complicada que puede acabar con la etapa de Slot en el club antes de lo previsto. El acuerdo entre Xabi Alonso y el Liverpool es verbal, no está firmado todavía, y tiene una condición muy concreta. Si Arne Slot gana la Champions League esta temporada con el Liverpool, el acuerdo queda sin efecto y Slot continúa en el cargo. Pero si Slot no gana la Champions, si el Liverpool cae eliminado en cualquier ronda de la competición, Xabi Alonso se convierte en el nuevo entrenador del Liverpool a partir del mes de junio. 3 temporadas de contrato, un proyecto nuevo, una reconstrucción total, y Xavi no llega solo. Xavi llega con condiciones, 3 condiciones brutales que el Liverpool va a tener que cumplir si quiere que el entrenador vasco se siente en el banquillo de Anfield. 3 fichajes millonarios que van a requerir una inversión total de más de 300 millones de euros y que van a agitar el mercado de transferencias del verano de una manera que nadie ha visto en mucho tiempo. La primera condición de Xabi Alonso es la llegada de Alessandro Bastoni, el central italiano del Inter de Milán, 26 años, considerado uno de los mejores
mejores defensas centrales de Europa en este momento. Un jugador que combina una solidez defensiva enorme con una capacidad para salir jugando desde atrás que muy pocos centrales del mundo tienen a su nivel. Un perfil perfecto para el sistema de Xavi, que siempre ha necesitado defensas que sepan iniciar el juego y no solo defender. El precio de Bastoni ronda los 92 millones de euros, una cantidad importante pero razonable para un jugador de su nivel y edad. Y hay algo muy interesante en este fichaje que hace la situación todavía más jugosa para los culés. Bastoni también es un objetivo del Barça y no es un rumor vago ni una especulación de medios sin fuentes, es una realidad. El central italiano ha dado likes en redes sociales a publicaciones relacionadas con el Barça. Ha mostrado su interés de maneras sutiles pero inequívocas para alguien que sabe leer el lenguaje de las redes sociales en el fútbol moderno, y el Inter de Milán tampoco se opone a su venta. El club italiano necesita hacer caja, necesita ingresar dinero para equilibrar sus cuentas y poder acometer sus propios fichajes, y vender a Bastoni por 92 millones les permitiría hacer exactamente eso, de manera que si el Liverpool llega con la oferta que Xavi pide, el Inter escuchará y el Barça se quedará sin su objetivo más deseado en la defensa central. Desde el punto de vista culé, este es el punto donde Xabi Alonso le haría un favor enorme al Madrid bloqueando uno de los objetivos prioritarios del Barça en el mercado de verano. Si Bastoni va al Liverpool, no va al Barça. Y el Barça tendrá que buscar otra solución para la defensa central, que es una de las posiciones donde el equipo más necesita refuerzos de cara a la próxima temporada. Ironía brutal del mercado de fichajes. La segunda condición de Xabi Alonso es la llegada de Bradley Barcola, el extremo del Paris Saint-Germain, 23 años, un jugador que en mi opinión personal es uno de los talentos más puros que tiene el fútbol europeo en este momento y que todavía no ha explotado completamente porque no ha tenido las condiciones necesarias para hacerlo. Barcola lo tiene absolutamente todo para ser un futbolista de primer nivel mundial durante muchos años. Velocidad desequilibrante, capaz de dejar atrás a cualquier lateral del mundo en los metros que tiene por delante. Desequilibrio en el 1 contra 1, con recursos técnicos variados para resolver las situaciones dentro y fuera del área. Capacidad goleadora, con un disparo potente y colocado tanto con la derecha como con la izquierda, y visión de juego para generar también para sus compañeros, además de buscar el gol. El problema de Barcola hasta ahora ha sido su entorno. Luis Enrique, el entrenador del PSG, no ha terminado de darle la confianza plena que un jugador de su potencial necesita para explotar definitivamente. Ha habido partidos en los que Barcola ha brillado con una intensidad que dejaba a todo el mundo boquiabierto. Ya ha habido periodos en los que ha desaparecido del equipo, en los que no ha tenido continuidad, en los que la gestión de sus minutos por parte de Luis Enrique no ha sido la que un jugador joven con ese talento necesita para consolidarse. Y eso Barcola lo sabe, y eso ha generado un cierto malestar en el entorno del jugador, una sensación de que en el PSG no va a poder llegar a su máximo nivel mientras Luis Enrique siga siendo el entrenador. Y cuando un jugador joven con ese talento empieza a pensar en que necesita un cambio de aires para crecer, el mercado de fichajes se activa de manera inmediata. El precio de Barcola ronda los 70 millones de euros y hay que decir que ese precio es una ganga para lo que este jugador puede llegar a ser. 70 millones por un extremo de 23 años con todas sus cualidades es una inversión que cualquier club grande del mundo debería hacer sin pensárselo dos veces. Y Xavi lo sabe y por eso Barcola está en su lista de condiciones para llegar al Liverpool. Y ahora viene la tercera condición, la que nadie esperaba, la que os iba a contar en exclusiva desde el principio del vídeo, la que hace que esta historia sea mucho más que un simple movimiento de mercado, la que convierte todo esto en un escándalo de dimensiones históricas para el Real Madrid. Xabi Alonso quiere a Jude Bellingham. Sí, has leído bien, el entrenador que el Madrid echó hace 2 meses quiere llevarse al Liverpool a uno de los jugadores más importantes de la plantilla madridista, el mismo jugador que hace 2 temporadas fue el mejor del equipo, el que marcó 23 goles, el que lideró al Madrid hacia la Champions League, el mismo jugador que antes de fichar por el Madrid estuvo a punto de irse al Liverpool, que tuvo conversaciones serias con el club de Anfield, que por muy poco no acabó siendo jugador del Liverpool antes de que la grandeza del Madrid y una oferta económica estratosférica le convencieran de decantarse por los blancos. Bellingham puede costar 150 millones de euros y el Liverpool está dispuesto a pagarlo si Xavi lo pide, porque para Xavi, Bellingham no es solo un jugador más, es el tipo de futbolista que su sistema necesita, un centrocampista
con llegada al área, con gol, con capacidad de liderazgo, con la mentalidad ganadora que se necesita para construir un proyecto que aspire a ganar la Champions League. Y Xavi ya sabe lo que Bellingham puede dar porque lo vio de cerca durante los meses que estuvo en el Madrid, pero hay algo en la situación actual de Bellingham en el Madrid que hace este fichaje todavía más probable de lo que parece sobre el papel, porque Bellingham ya no es el jugador intocable que era hace 2 temporadas. Bellingham ya no es el líder indiscutible, el referente ofensivo, el hombre que resuelve los partidos cuando el equipo lo necesita. Desde la llegada de Arbeloa al banquillo, el esquema del Madrid ha cambiado de manera significativa. Thiago Pitarch se ha consolidado como titular indiscutible en el doble pivote junto a Tchouaméni, y Arda Güler ha encontrado su sitio por delante de ese doble pivote, con libertad para crear y asociarse con los jugadores de ataque. Un esquema que funciona, que el Madrid ha adoptado como su sistema base y que deja a Bellingham sin un sitio claro en el equipo. ¿Dónde juega Bellingham en este Madrid? Esa es la pregunta que el propio jugador se está haciendo en este momento, porque el sistema de Arbeloa no tiene un hueco natural para el tipo de jugador que es Bellingham. No es un pivote defensivo como Tchouaméni ni Thiago Pitarch. No es un mediapunta creador como Arda Güler. Es un centrocampista con llegada al área, un jugador que necesita libertad para moverse entre líneas, para llegar al remate, para ser el factor sorpresa en el último tercio del campo, y en el esquema actual del Madrid esa libertad no la tiene. Y Arbeloa, que está viendo que el equipo funciona mejor con Thiago y Arda que con Bellingham, no tiene ningún incentivo para cambiar un sistema que le está dando resultados. El Madrid está jugando bien, está ganando partidos importantes, está en cuartos de Champions. ¿Por qué iba a cambiar algo que funciona para darle minutos a un jugador que en este momento no encaja en el esquema? Esa es la realidad de Bellingham en el Madrid actual, y Xabi Alonso lo sabe, y el Liverpool lo sabe, y si Xavi llega a Anfield con la promesa de que Bellingham va a ser el eje de su proyecto, que va a ser el jugador alrededor del que se construye todo el equipo, que va a tener los minutos y la libertad que necesita para volver a ser el jugador que fue hace 2 temporadas. La tentación para Bellingham va a ser enorme, porque Bellingham ya estuvo a punto de ir al Liverpool antes de fichar por el Madrid. Esa es la realidad que muchos han olvidado, pero que fue completamente real. Las conversaciones entre Bellingham y el Liverpool estuvieron muy avanzadas. Hubo un momento en el que el Liverpool era el destino más probable para el centrocampista inglés, y fue la grandeza mediática del Madrid, la promesa de ser la estrella del club más famoso del mundo y una oferta económica que superaba todo lo que el Liverpool podía ofrecer, lo que finalmente decantó la balanza hacia los blancos. Ahora la situación es diferente. Ahora Bellingham no es la estrella indiscutible del Madrid. Ahora Bellingham es un jugador que busca su sitio en un sistema que no le favorece. Y si Xavi llega al Liverpool con 150 millones en la mano y con la promesa de hacer de Bellingham el eje de su proyecto, el jugador inglés puede escuchar esa propuesta con una atención diferente a la que tendría si estuviera siendo titular indiscutible en el Madrid. La ironía de todo esto es perfecta y brutal al mismo tiempo. El Madrid echó a Xabi Alonso y ahora Xabi Alonso puede llevarse a Bellingham, uno de los jugadores más importantes de la plantilla madridista, al equipo rival. El karma existe en el fútbol y esta historia es la demostración perfecta de ello. Y hay otro elemento de esta historia que no podemos ignorar: el hecho de que Xavi estuviera en contacto con el Liverpool desde noviembre, mientras todavía era el entrenador del Madrid. Es algo que en el fútbol español generaría un escándalo enorme si se supiera en toda su dimensión. Un entrenador que cobra del Madrid, que dirige al Madrid, que supuestamente tiene todo su compromiso puesto en el Madrid, explorando al mismo tiempo su futuro en un club rival. Eso no es leal, eso no es profesional, y el Madrid debería saberlo. Pero lo más gracioso de todo es que Arbeloa, el hombre que entró para sustituir a Xavi después de todo este drama, está siendo más querido por el vestuario que Xabi Alonso. Fuentes cercanas al Real Madrid confirman que la relación de Arbeloa con los jugadores es mucho más cercana y más positiva que la que tenía Xavi, especialmente con las estrellas del equipo. Arbeloa es más accesible, más cercano, más dispuesto a escuchar a los jugadores y a adaptar sus decisiones al estado real del grupo. Y mientras el Madrid disfruta de esa nueva dinámica, mientras Arbeloa construye algo que funciona con Thiago, Arda y compañía, Xabi Alonso está en Liverpool preparando una revolución que puede costar 300 millones de euros y que puede robarle al Madrid uno de sus jugadores más valiosos. Y para los culés veteranos que estáis viendo este vídeo, esta historia es oro puro. Ver al Madrid en este estado, con su exentrenador preparándose para robarles a Bellingham, con Florentino teniendo que gestionar una situación que él mismo creó al fichar a Xavi sin asegurarse de su lealtad, con Arbeloa como el héroe inesperado que recoge los trozos de un proyecto roto, es exactamente el tipo de espectáculo
lo que el fútbol nos regala de vez en cuando. Y mientras todo esto pasa en el Madrid, el Barça construye, sin dramas, sin exentrenadores robando jugadores, sin vestuarios rotos, sin situaciones que generan escándalos mediáticos semana tras semana. El Barça tiene a Flick, que sabe lo que quiere, que tiene el apoyo del vestuario, que está construyendo un proyecto sólido, que esta temporada ha llegado a cuartos de Champions con un 9-3 de global contra el Newcastle. Esa es la diferencia, esa siempre ha sido la diferencia. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que Bellingham acabará en el Liverpool con Xavi? ¿Creéis que el Madrid debería haber tratado mejor a Xavi para evitar esta situación? ¿Y vosotros, los madridistas que me estáis viendo, os preocupa que Xavi se lleve a Bellingham? Dejádmelo en los comentarios, que hoy el debate va a estar muy caliente. Y si no estás suscrito todavía, este es el momento. Pulsa el botón de suscripción, activa la campanita para no perderte nada y sígueme en Twitter, donde reacciono a los partidos en directo. El enlace lo tienes en la descripción. Esto ha sido Desde la Grada. Hasta el próximo vídeo.